Salud, buenas tardes. Bienvenidos a este Salón Periodismo y Comunicación de la Asociación de Periodistas de Tenerife, que hoy se complace en acoger el acto de entrega del premio Patricio Estébanez, que ha instituido, como saben, la asociación con el fin de reconocer una trayectoria profesional y sobre todo distinguir su dedicación y su compromiso con el periodismo. Este año ha recaído, como saben, en el periodista asociado Carmelo Martín. Lee la certificación del acuerdo adoptado por la Asociación de Periodistas directiva Gustavo Armas, su secretario. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a nuestra casa, que es la Casa de la Libertad y la Casa de los Periodistas. Por lo tanto, me alegro mucho que estén todos aquí reunidos. Certificación del acuerdo. Gustavo Armas Gómez, secretario general de la Asociación de Periodistas de Tenerife, certifica que la Junta Directiva de esta entidad, reunida con carácter ordinario en sesión 27 de octubre del año 2025, tras una amplia deliberación, a la vista de las propuestas presentadas por unanimidad, se acordó conceder el premio Patricio Estébanez, instituido por esta asociación para distinguir una trayectoria, un compromiso con el periodismo y la dedicación a su ejercicio profesional, al periodista Carmelo Rivero Ferrera. Y para que conste a los efectos que proceda, firman en Santa Cruz de Tenerife a 21 de enero del año 2026 el presidente Salvador García y el que les habla Gustavo Armas. Gracias, David. Antes de proceder a la entrega del premio, el compañero Juan Cruz Ruiz, desde Madrid, ha enviado un texto con el ruego de su lectura. Dice así, se titula Carmelo ya estaba allí. He conocido a grandes periodistas en las islas y fuera de ellas. Muchos han sido mis maestros y lo son hasta hoy. Carmelo Rivero es uno de ellos. Uno nunca deja de aprender en este oficio. Carmelo es un maestro muy principal, así lo siento. Periodista, decía Eugenio Scalfari, maestro mayor de todos nosotros, es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Esa ha sido mi divisa, la esencia de mi aprendizaje, la obligación que me manda el libro de estilo. Pero uno no es periodista solo porque se fije en ese breviario. Periodista es el que sabe contar, porque ya aprendió, gracias a los otros, la esencia de lo que es la verdad y ya puede contar. Decía Antonio Machado, ¿tu verdad? No, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdala. Carmelo Rivero es un maestro, es mi maestro. Cuando lo conocí, él ya era periodista. Llegaba antes a las preguntas, a las conclusiones, y esperaba a que todo fuera verdad antes de decir lo que sabía. Su obra no tiene una tachadura. Su juicio procura la justicia. Su esencia es la de un hombre que pregunta y pregunta hasta que ya sabe tanto como la realidad. Como su hermano Martín, que ya no está con nosotros, pero que nunca nos ha dejado, es un galardonado justo. Alguien que jamás tuvo envidia ni otra pasión que la de saber para contar. Jamás he visto a Carmelo, e igual me pasaba con Martín, decir a bote pronto nada que él no supiera de veras, ni escribiendo columnas, ni atreviéndose con la información. Los conocí a los dos cuando a Martín le dieron un premio nacional. Lo entrevisté para El Día y luego fui, con el paso de los años, un amigo agradecido, un hermano que llegaban a mi casa cuando nadie les había avisado de que el dolor se había adueñado de la vida de nuestra familia. En la memoria de Carmelo Rivero reside
la esencia impar de un periodista que sabe más que lo que dice, porque mientras lo dice ya está buscando una razón para arbitrar la duda. Y hasta que no es lo que sabe una certeza, no esperemos de Carmelo una noticia, un comentario o un reportaje. Él lo estará madurando hasta que sea verdad lo que salga de su papel o de su boca. Una frase famosa de un anónimo que lo dejó escrito en una pared de Quito, capital de Ecuador, dice así: cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Carmelo, el premiado con este galardón de la Asociación de Periodistas, es el que busca en las paredes de la vida lo que el periodismo enseña. Él sabe hacer las preguntas, no se conforma con las respuestas. Es un periodista de veras. Su premio es un galardón que vale más que 1000 palabras, porque él, desde que es un muchacho en el oficio, sabe que una palabra mal utilizada es un bofetón en la cara de la historia. Celebro el premio y celebro a quienes se lo dan. Sé que en alma de este premio está también el alma de Martín, el alter ego de nuestro ilustre premiado. Firmado Juan Cruz Ruiz. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. Este es el certificado, Carmelo. Muchas gracias. Muy amable. Y este es tu premio. Vamos a mirar a las cámaras. Tu Patricia Esteban. Vamos a mirar a la cámara. Muchas gracias. Antes de seguir, saludamos a las autoridades que hoy nos honran con su presencia. Está aquí el alcalde, está aquí un miembro del Consejo Consultivo de Canarias, está el viceconsejero de Comunicación del Gobierno, el primer adjunto al diputado del Común, y por supuesto están todos aquellos amigos de Carmelo que hoy le transmiten no solo calidez, sino también el afán de querer acompañarle en un acto tan señalado para él como es este. 2 folios antes de que Zenaido Hernández lea la glosa del galardonado. Carmelo Rivero, que recibe en esta edición el premio Patricio Esteban, reúne sobradamente los ingredientes de la doble motivación que lo sustancia: distinguir una trayectoria profesional y un compromiso fehaciente con el periodismo. Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1957, atesora una carrera de más de medio siglo dedicado de pleno al periodismo, al que se asomó siendo un niño de solo 12 años, con sus primeras colaboraciones en el desaparecido diario vespertino La Tarde, cuando todavía era dirigido por uno de sus fundadores, Víctor Zurita Soler. Allí coincidimos, como seguramente recordará el compañero Zenaido Hernández, a quien corresponde la glosa de esa carrera. Desde entonces ha construido una trayectoria tan brillante como densa, en la que tocó todos los palos del oficio, prensa, radio y televisión, con la misma impronta rigurosa, ya fueran noticias, crónicas, retratos o entrevistas. Junto a su hermano Martín, también periodista y promotor cultural, fallecido prematuramente en 2023, firmaron como coautores desde mediados los años 60 del siglo pasado cientos de trabajos con la firma Carmelo Martín, un sello distintivo con el que se dieron a conocer como corresponsales de medios nacionales, los periódicos El País y Diario de Barcelona o la revista Triunfo, y en todos los rotativos tinerfeños contemporáneos: El Día, Diario de Avisos, en 2 etapas, y la Gaceta de Canarias, de la que fueron directores
fundacionales, 1989-1991. Por el camino, Carmelo Rivero fue una pieza fundamental en el renacimiento de Radio Club Tenerife, impulsado por Paco Padrón a finales de los 70 y luego una voz de referencia en la emisora de Cana de Canarias de la cadena SER, en la que trabajó durante más de 30 años, mientras incursionaba en el mundo audiovisual con programas de entrevistas en Canal 7 y Televisión Canaria, más recientemente en Atlántico, televisión del Grupo Palato del Atlántico. Ahora, con amplia perspectiva, cabe afirmar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestro periodismo entonces era de rebeldía, de juvenil inquietud por interpretar la realidad, de mirar alrededor con espíritu crítico o inconformista, de entusiasmo por plasmar cosas diferentes, de trasladar al papel las cosas que sucedían en el territorio donde convivíamos, que empezaban ya a resultarnos familiares. Hoy lidiamos entre redes y vicios de distintos signos. Años después le tocó simultanear con la dirección de la Gaceta de Canarias, creyendo que las aventuras empresariales no tenían fin y había café para todos en unas islas que no paraban, eso sí, de demandar información, aunque la vertebración social era un anhelo que los intereses empresariales se encargaban de frenar. Y luego el salto a la dirección de Diario de Avisos, el periódico que se hizo a sí mismo, respetuoso con sus antecedentes y sus orígenes. Carmelo sucedió a directores excelentes para converger con un emprendedor tenaz como Lucas Fernández, en unos momentos decisivos para el periodismo y la comunicación en los que hay que labrar nuevos caminos y afrontar nuevos desafíos. Ahora una nueva etapa, la jubilación, el paso a la lectura incesante de tantas cosas pendientes, a la atención de las innovaciones que siguen rumiando y el seguimiento de unos cuantos apremios informativos, válidos, incluso para dejar su sello si se tercia. Estimado Carmelo, este es tu premio, sin grandilocuencias. Este es el valor de la gente que te aprecia y estima tu obra. Un ejercicio incesante digno de ser galardonada. Enhorabuena. Hará la glosa de la trayectoria profesional de Carmelo Rivero, Zenaido Hernández, uno de los componentes del trío que dio origen a todo esto. Grupo Martín Carmelo Zenaido. Adelante. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, Carmelo. Dignísimas autoridades, amigos todos, compañeros. Bueno, yo asumo este reto. No es fácil resumir en unas palabras la amplísima trayectoria que Carmelo Rivero ha desempeñado, ha desarrollado y sigue desarrollando en el mundo del periodismo. En un momento como este, creo que resulta inevitable recurrir a los recuerdos. Se dice que recordar es volver a vivir. Y les pido de antemano disculpas por el uso que haga de ese patrimonio intangible, de los recuerdos, que nos invitan a volver a vivir. Comprendan que son innumerables las vivencias compartidas y les anuncio, y ya les libero desde ahora, que no voy a ser muy largo. Me han dicho que el tiempo está muy limitado y trataré de ajustarme rápidamente a los minutos que me han asignado. Pero me va a resultar complicado. Prometo no adormecerlos. Si inmediatamente les digo que en este caudal de recuerdos están los felices años 70 que compartimos y sobre todo las visitas que en las tardes, sobre todo sabatinas, realizábamos a Martín, Carmelo y quien les habla, a la vivienda santacrucera de la familia Borges Salas en la calle Ramón y Cajal de Santa Cruz, casi esquina con Álvarez de Lugo. Nuestro barrio El Duji, el Monturrio, ha sido y es crisol de una ciudadanía de abierto espectro, yo así lo entiendo, un laboratorio de evolución social, granero de periodistas que o bien han nacido en él
o han estado residiendo en nuestro barrio. Por citar algunos, los hermanos Francisco y Julián Ayala, Antonio Martí, José Manuel de Pablos Coello, Manuel Negrín, que le tenemos aquí en la directiva de esta entidad, Manuel Perdomo Alfonso, de novelistas, historiadores e investigadores como el fetasiano Antonio Bermejo, que fue el primer premio Benito Pérez Armas, de Pedro Víctor de Brigó de Duji, de los hermanos Tarqui, de Juan Álvarez Delgado, el filólogo, del artista Alfredo Reyes Darias, de Alberto Mar, de Roberto Cabrera, de Carlos García, de Nicolás Rodríguez Colia, de Domingo de la Una, que tuvo en la calle Progreso de Santa Cruz su taller, su mundo donde se fraguaban las ideas, las fotografías que iban a configurar los números de Canarias Gráfica. Y, cómo no, de numerosas imprentas que se establecieron en la calle Álvarez de Lugo, muchas de ellas nacidas con las enseñanzas que habían recibido los impresores en las escuelas profesionales de Don Bosco, en el Colegio Salesiano, que estaba muy cerquita, al lado del puente. El Duji fue el espacio de arribo tras el exilio venezolano de la familia Borges Salas. Los hermanos Francisco y Miguel, esposos de las hijas de don Patricio, a quien hoy recordamos, Patricio Estebanes Murphy, las hijas Cristina y Nivaria, contrayeron matrimonio con Miguel y con Francisco Borges Salas. Ese grupo familiar, una decena de miembros, se vio obligada a dejar atrás la isla en 1941. Había caído sobre ellos la denuncia de que Francisco Borges era masón, le habían retirado la posibilidad de impartir clases en la Escuela de Bellas Artes y cogieron los corotos, como decía don Francisco, y arrancaron para Venezuela, donde estuvieron prácticamente 20 años. Este año, justo este 26, se cumple un centenario de la muerte de don Patricio, a quien hoy recordamos en este acto con la entrega del premio. Y hace un momentito se le depositaban unas flores en el busto que está en la Plaza de San Francisco. Francisco Borges Salas, Patricio, su hijo, hoy recordado en este momento tan especial. La cita previamente que nosotros concertábamos con aquella familia, el trío de aprendices a periodistas entonces, daba paso a que las puertas de aquel domicilio, eran 2 pisos unidos, entrelazados, se abrieran de par en par. Era Isabelita Borges, la hija de don Francisco, quien nos atendía con una afabilidad que era fruto de aquel espacio tan singular, de aquella familia tan chicharrera, tan especial, tan enraizada en las tradiciones y sobre todo en la historia. Era inmediatamente la altiva figura de don Miguel, quien protegía su cabeza con una gorra al estilo soviético, de piel, y él aseguraba que había pertenecido a el gran político catalán Francisco Pi Margall. Decía que había llegado a sus manos a través de su suegro o del hermano de su suegro. No llegamos nunca a saber exactamente quién, y además, como don Miguel era una persona que tenía tantas ocurrencias y vivencias y que repetía a veces tantas cosas, no sabía uno dónde estaba el margen de la realidad y aquel otro en el que empezaba la fantasía. En aquellos años, El Día publicaba los artículos, las andanadas de don Miguel, que afortunadamente muchas de ellas están recogidas en varios libros, las andanadas de Miguel Borges Salas. Mantuvo además una especie de, digamos que cruce de correspondencia pública con otro periodista ya mencionado, con Antonio Martí. Además, los dos recorrían la calle del Castillo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Había incluso alguien que aparecía en medio de esa disputa, como fue Hugo Massandi, el seudónimo de Juan Alberto Santana, que aportaba también alguna dosis de imaginación o de correspondencia. Señalar que don Miguel declaraba a Martí como monárquico constitucional hereditario y él se definía como republicano federal desde chiquito. Así lo entendía él. De aquel pique entre las derechas y las izquierdas de una calle, la calle del Castillo, la que va al castillo de San Cristóbal, venía toda esa bonhomía, ese sentido humorístico que él atesoraba y que acrecentaba en cada uno de sus artículos. Nosotros casi llegamos a pensar como la copla de la Seguidilla, la calle del Castillo la están arando, de rosas y claveles la están sembrando, es decir, que las espinas quedaban a un lado y llegaba el momento de la inflorescencia más radiante, del encuentro, de la cordialidad entre uno y otro bando, entre hermanos que en un momento se habían visto distanciados. Además, don Miguel nos contaba cosas, a mí particularmente me llamaban poderosamente la atención, porque él había ejercido como edafólogo
y como consultor de varias empresas del mundo de los abonos, y había recorrido prácticamente toda América, especialmente los Estados Unidos, y le escuchábamos con atención aquellos relatos, aquellas recomendaciones que hacía para mejorar los cultivos. Aquí además tuvo él jugó un papel importante en la exportación de tomate, fue gerente en cierto modo de algunas de las empresas, asistía a varias de las familias que tenían propiedades en el sur de la isla, con cultivos de plátanos y de tomate fundamentalmente, esas dos grandes divisas del sector. A la espera, Isabelita, cuando nosotros estábamos esperando que llegara don Miguel, aquella figura que para nosotros era patriarcal, nos hablaba del tesoro que tenían en la casa. Aquella casa era un auténtico museo. Estaban las obras paisajísticas de Robaina, de Valentín San, de Alfaro. Estaba el traje con el que todos los miembros de esa familia de distintas generaciones habían recibido las aguas bautismales, entre ellos Teobaldo Pover. La cruz que don Miguel había recogido del féretro de Teobaldo Pover cuando lo trasladó a Santa Cruz de Tenerife hasta la iglesia de la Concepción, que aquello era toda una aventura de traslados del cadáver en el tranvía hasta coger en el tren, hasta coger en Cádiz el barco, en fin, toda aquella aventura daba paso al final a que nos despidieran la puerta regalándonos una caja de galletas patacaque, que era el tesoro más grande que tenía, era esa referencia británica y que nosotros, bueno, tímidamente recogíamos, evidentemente. No voy a detenerme en esta puntual referencia, pero curiosidades de la vida, en aquella casa donde nos encontrábamos en las tardes de los sábados fundamentalmente, han quedado retenidas para nosotros en el mejor recuerdo. Lo hemos comentado en varias ocasiones. Allí estaba el espíritu de Patricio Estébanes. De alguna forma sabíamos que don Francisco Borges, que no era muy dado al encuentro con la gente, se mantenía más, digamos que reservado, tenía un dolor inmenso de lo que había sufrido, de aquel largo periodo de esos 20 años en Venezuela. En el retorno, que fue en el 64, él ya se quedó prácticamente recluido en su casa hasta que murió en los años 80. Pocas salidas tuvo, recibió algún premio, pero era una persona que llegó incluso a considerarse por parte de algunos de los ámbitos culturales de la isla como un tanto hosco, y evidentemente era fruto de aquella situación en la que se había visto sometido. Pero nosotros sabíamos que detrás de aquellas puertas estaba don Francisco. Algunas veces tuvimos oportunidad de saludarle, pero que estaba también el hálito de don Patricio Estébanes Murphy, el que fundó, como hoy recordaba Salvador García, la Asociación de la Prensa de Tenerife en aquel momento. Hoy quiero igualmente referirme a Martín, evidentemente, que recibe hoy Carmelo el premio, pero que en su nombre está también el de su hermano. Y considero que está muy presente, como don Patricio lo está, en el corazón y en el recuerdo en esta noche. El hermano de don Miguel, don Francisco, vivía, como digo, un tanto distante. Nosotros entendíamos que formaba parte de esa playa de grandes figuras que había dado la familia, con especial referencia al ministro Nicolás Estébanes, el militar y escritor, de que Carmelo encontró sólidas referencias paseando por la acera del Louvre en La Habana, cuando asistió en 1979 a la sexta cumbre de los países no alineados, por la curiosidad periodística que siempre ha tenido de acercarse a figuras de ámbito internacional. Sin que nadie le dijera nada, allí estaba Carmelo, micrófono en mano, tratando de acercarse a Tito, a Indira Gandhi, a aquellas referencias tan importantes en un tiempo de la congelación de las relaciones internacionales. Y ahí estaba él portando además el alto relieve que Fernando García Ramos confeccionó para que fuera depositado en la casa natal, en la calle de Paula, en La Habana, la casa natal donde nació Martí. El busto, el alto relieve de Leonor Pérez, que una copia quedó aquí en Santa Cruz de Tenerife, formando parte, Carmelo, de la Asociación de Amistad Canario-Cubana. Los hermanos Rivero, para mí, Tino y Carmelín, que es como los hemos denominado siempre, y aquí tenemos a buena parte de su familia, amigos de una aventura en un despertar hacia un mundo que rebosaba en ignotos horizontes. Nos disponíamos entonces, sin saberlo, a ir a la búsqueda de un caleidoscopio como el Aleph de Borges, esa esfera tornasolada, cual uno de los numerosos boliches que rodaban por la plaza del Monturrio, por la placita, pulsándolos para llegar al gongo, esas esferas que retenían todos los puntos del universo sin saber que era nuestro talismán, desde el que podríamos vislumbrar qué nos iba a deparar el futuro. La casa de los hermanos Rivero,
en la calle Duji se convirtió para nosotros en el taller de aprendizaje. Yo ansiaba esos momentos, encontrarme con ellos. Muy pronto Martín comenzó a trabajar en la Caja General de Ahorros, en la Caja de Ahorros de Tenerife, y Carmelo en el despacho del abogado y profesor de Derecho Civil y Mercantil de la ULL, don Manuel García Padrón, uno de los principales expertos en cooperativismo de España, una firma de referencia obligada en el mundo de las aguas. Allí estaba él, pendiente, y yo había terminado la carrera de ingeniero técnico agrícola, había ingresado como voluntario en el ejército, en sanidad, para superar uno de los hándicaps que se me exigían para poder optar a la plaza en el Ministerio de Agricultura. Y nos sentábamos en las tardes al pie de una máquina creo que Olivetti, portátil, pequeñita, que Carmelo tenía, y allí, al lado de una ventana, volcábamos las ideas, trasladábamos la frase. Don Carmelo y Zaida, sus padres, estaban en sus quehaceres. Ana y Yaya estaban en sus juegos, en sus tareas, en sus labores domésticas, en el día a día. Nosotros inmersos en la curiosidad de la vida. Habíamos iniciado un juego, para nosotros también, una apuesta por la letra impresa, por captar la noticia, por volcar la curiosidad que nos llevaba a interesarnos por tantos y tantos temas. Lo habíamos captado en el aire, en el ambiente de los mayores, de la tertulia de venerables figuras de incuestionable autoritas. Les conocíamos un tanto de lejos y con cierto temor sabíamos de su importancia, de su gran valor entre nosotros. Allí estaba Pedro García Cabrera, Antonio Vizcaya Carpenter, Luis Diego Cuscoy, el hermano de don Pedro Carmelo, el oceanógrafo, don Rafael Arozarena, don Domingo Pérez Minic, don Alberto de Armas y tantos mayores. Y luego los más jóvenes, Luis Alemani, Julio García, Juan Manuel García Ramos. Era la librería La Prensa, el necesario Ateneo de un Santa Cruz que empezaba a despertar después de años de silencio. Era la tarde, en Viero y Clavijo, esquina de Suárez Guerra, a 2 pasos del periódico, del espacio del inmueble que ocupaba la antigua fábrica de tabacos El Águila Tinerfeña. Paquito Martínez del Rosario, hijo del exalcalde, republicano, librero y escritor, estaba casado con Carmita Ferrera, una hermana de Zaida, y él nos animó a vencer los inevitables recelos o miedos que podríamos tener. Así que Carmelo, que ha sido siempre un lanzado, carta en mano, acudió un día al despacho de don Víctor, subió aquellas escaleras, le ofreció escribir y tuvo el encuentro más generoso que se puede encontrar, sobre todo cuando uno piensa que era un muchachote de pantalón corto, se puede decir, como éramos los demás. Él llegó allí, don Víctor le ofreció las páginas y esa decidida y aventurera apuesta encontró esa respuesta que todos desearíamos encontrar en la vida. Lo escrito apareció publicado en el Vespertino. Qué lujo encontrarlo en la letra impresa, encontrar en una tarde, abrir un periódico y encontrarse lo que has escrito y que otros muchos pueden leer. Llegábamos a aquella redacción en la que estaban figuras de inmensa importancia, ya consolidadas. Luego, tras don Víctor, tuvimos el acierto de encontrarnos con Alfonso García Ramos, con don Alfonso. Don Alfonso, además de animarnos, nos comprometió a que nos aventuráramos a escuchar, a entrevistar, nos ofrecía todos los medios, a aquellos que estaban dentro y fuera del país, aquellos que estaban en el exilio y los que no se habían ido, los que habían regresado. Así que a golpe de teléfono y indicándonos que esta es la mesa que van ustedes a ocupar, entrando a mano izquierda, podíamos nosotros llamar, utilizar el teléfono sin límite. Nos parece hoy impensable porque además entonces el teléfono era algo muy caro y las llamadas internacionales especialmente. Y nosotros conectamos, no sé ni cómo se encontraban los teléfonos, pero allí estaba Camilo José Cela al otro lado, Ramón J. Sender, Rafael Alberti, Severo Ochoa, Miguel Ángel Asturias, Monseñor Guerracampo. Eran páginas enteras las que ocupábamos. Rodrigo Rodríguez, el yerno de don Víctor, el gerente del Vespertino, nos facilitaba los medios para que desenvolviéramos, nos moviéramos en aquella redacción de lujo. Allí estaba gentes tan valiosas, algunos les tenemos afortunadamente entre nosotros: Eliseo Izquierdo, Pérez y Borges, Manuel Perdomo, Olga Darias, Maísa Vidal, Luis Ortega, Chela, Andrés Chávez, Salvador, Enrique Reipiti, estaba Reguero, estaba Luis Ramos. Seguramente que me quedan muchos nombres por mencionar, pero era un auténtico lujo de gentes que amaban y defendían el periodismo. Pero hoy lo dicho, hoy hablamos de Carmelo y también de Martín. Con tu permiso, Carmelo, pienso que un día muy tempranito te levantaste, hiciste un pacto con las musas y no lo has dejado de mantener en firme. Has conservado el brillo de sus guirnaldas como Heracles de Eurípides.
Carmelo y Martín, los zipizapes, como así los denominó Rafael Clavijo, que era su jefe en la Caja de Ahorros, el jefe máximo, el director de la Caja de Ahorros de Tenerife, cursaron estudios de psicología en la Universidad de La Laguna. Contaron, entre otros profesores, con los recordados Javier Muguerza o Vicente Pelechano. Tras culminar el tercer año de la carrera y rebasar 10 años ya de ejercicio periodístico, Luis María Anzón, el presidente entonces de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la FAPE, le otorgó el título profesional que le reconoce oficialmente como periodista. El incesante quehacer en pos de la verdad, como señalaba hace un momento Salvador, la insaciable capacidad por buscar la noticia, por estar al lado de la fuente, no han cesado en él. Su recorrido por la tarde, como hemos dicho, pero también por el día, diario de avisos en las diferentes etapas, por la Gaceta, por El País, por la prensa en cualquiera de las facetas, les hace dejar cualquier otra dependencia. Optan claramente por ser periodistas y liberarse de cualquier otro compromiso laboral. Dan un salto valiente, yo diría que casi arriesgado en ese trampolín, y deciden ocuparse íntegramente por la profesión del periodismo. Corresponsales del País en Canarias, directores de la Gaceta, del diario de avisos. Martín se adentra además en la aventura de ser gestor cultural, un rasgo que le viene de sus ancestros, de su abuelo conejero, de Guatiza, que fue un gran empresario, un hombre muy valiente en su tiempo y que seguramente en sus genes está esa visión también abierta de afrontar retos sin medir las posibilidades de acertar o no. Esa inquietud que se irá acrecentando ya había pulsado antes atento al despuntar de los grupos musicales. Recorríamos los escenarios de la isla con un cassette muy pequeñito, baratísimo, que se nos rompía la cinta de un día para otro, y teníamos la osadía de entrar en el programa de Radio Nacional de España de Carlos Tena para vosotros los jóvenes, dando cuenta de lo que nosotros denominamos en ese momento a la nueva canción canaria, siguiendo lo que se hacía en Cuba o en Cataluña, y contábamos en la EAJ 43, en Radio Nacional de España, en la EAJ 43 con Juan Rolo primero, cuando trasladábamos a la radio lo que hacíamos en las páginas del Día de la Música Popular, y luego ya con la labor del ingente y del ingenio inconmensurable de Paco Padrón, de Francisco Padrón, en el devenir de Radio Club Tenerife, de la EJ 43, y luego del Canal 7 del Atlántico, donde han sido siempre colaboradores sin límites, incluso prácticamente durmiendo en la emisora. Más de una vez a Carmelo le hemos encontrado por la mañana durmiendo en Radio Club Tenerife sin haber llegado a la casa. Y lo sabe muy bien su hermana y su familia. Esa dedicación desmedida, diríamos, a lo que es el mundo del periodismo. Surge también en sus colaboraciones, como ya se han mencionado, en el Diario de Barcelona, en Triunfo, en Sansofé, en tantas publicaciones que a veces uno se pierde, ¿no? Porque el ingenio de Martín era capaz de conectar tanto con un artista como con un escritor, me refiero a un artista del mundo de la música, un escritor, y nos venía incluso desde mucho tiempo atrás, cuando Francisco, su tío Paquito, nos decía, vayan ustedes al Teatro Guimerá, que hoy está Doña Francisquita o que está Otelo. Los amigos de la ópera o de la zarzuela me han invitado y van a ir ustedes y van a cubrir y a la primadonna le hacen ustedes una entrevista o al tenor y tal. Y si se duermen no importa, pero algo les quedará. Y ahí vamos nosotros y aguantábamos estoicamente el desarrollo de aquella obra con Orellana de conserje y con tantas personalidades que conocimos de aquel mundo del Teatro Guimerá, ahora cerrado por unos años. Bueno, pues las revistas Triunfo, todo ese deambular de un lugar para otro y sobre todo el encuentro con personalidades tan sobresalientes que han sido maestros para Carmelo y para todos. Ernesto Salcedo, Leopoldo Cabeza de Vaca, Fernández Cabeza de Vaca, Gilberto Alemán. Sería interminable y les cansaría ya mucho más de lo que les estoy cansando si me detengo en más referencias. Porque Carmelo ha decidido vivir en la tinta que besa apasionadamente al plomo, la tinta que después pasa al papel y que dio inmediatamente paso al camino de la luz y también en el éter, con precisión y rigor ante las cámaras. En todos esos ámbitos se ha movido y se mueve, pero sobre todo en el compromiso editorial, dando a la prensa diferentes títulos, siempre envuelto en la curiosidad y tratando de responder a los interrogantes de la vida. No todo han sido rosas, evidentemente, como en cualquiera de nosotros, ni estas apresuradas líneas que no pueden ser biográficas, no son una laudatio, es una glosa,
quedan en meras notas de un deseo de sumarnos, como hacemos todos los que estamos hoy aquí, al merecido reconocimiento y admiración que sentimos por Carmelo, por el caricaturista Carrife, que veo hoy en Ángel, que le tenemos aquí con nosotros, el renacer de una de las muchas dimensiones que atesora, que se ejercita cada mañana en el Parque Municipal García Sanabria, haciendo unos ejercicios con su preparador particular, de un lugar para otro, manteniéndose en forma, y que en este espacio urbano, en ese espacio que además fue también una de las iniciativas de don Patricio Estébanes, la Comisión Pro Parque de Santa Cruz de Tenerife, cuando decidió con el médico Guigú poner en un espacio a disposición de los niños santacruceros, pues en él Carmelo sigue al pie de la actualidad, con una absenta muy especial que le impide mirar hacia otro lado, porque lo que busca siempre es la verdad. Hoy lo hace junto a otros compañeros y sobre todo sintiéndose la cercanía de un gran amigo, Lucas Fernández, y sobre todo con el respaldo de todo un camino editorial que sigue él explorando día a día. Así es Carmelo, el vecino del Duji, que había sido alumno de la calle San Sebastián de otro de los grandes maestros, don Juan Antonio Padrón Albornoz, el que miraba al mar, a los barcos, y nos aconsejaba siempre que lo hiciéramos, con esa mirada a un horizonte que no tiene límites. Aquel pibe, Carmelo, que jugaba a la pelota y que driblaba muy bien en la placita Duji, cuando teníamos por compañeros a Pepín, el hermano más mayor de los Ayala, siempre con su futbolín y con su transistor atento a todos los partidos de fútbol, sabía todas las alineaciones, todos los equipos y era capaz de responder inmediatamente si se le preguntaba cómo quedó el Albacete con el Murcia, por ejemplo, se me ocurre. No sé si ahora mismo estarán en primera, en segunda o no estarán entre nosotros. El que seguía con interés el rápido movimiento del equipo de hockey sobre patines Lámpara Japa, que para Carmelo también era una gran aventura y si bien no lo practicaba mucho, pero sí que le gustaba especialmente cualquier deporte y en este caso sobre patines. Ese es Carmelo que hoy afortunadamente le tenemos en activo y que sigue siendo Carmelo, Carmelín, Carrife, como ustedes quieran. Muy bien. Muchas gracias, Zenaido. Bueno, queda escuchar al galardonado. Carmelo Rivero, Premio Patricio Estébanes 2025. Muchas gracias, amigo. Confío en que no se duerman ustedes y, en fin, cubro el expediente. Yo hubiera dicho simplemente 2 palabras aquí. Muchas gracias por haber estado. Disculpen por haberle obligado a venir y, en fin, interrumpir su fin de semana. Pero yo sé que estos actos exigen, y además lo he hecho escrito, lo hice esta mañana, porque yo me negaba a escribir nada y no sé quién me llamó y dice, por fin, me lo pidieron del periódico, por fin tienes ya el texto. Y digo, ¿qué texto? Yo me puse a hacer una cosa, en fin, sé que es obligado a hacer este tipo de cosas y les voy a leer a ver si lo... Yo soy rápido leyendo, con lo cual les voy a aligerar mucho esto y se quedan con lo que les parezca. Lo he titulado En busca de un tiempo que no fuera tiempo perdido. Como el título de aquel cuento borgiano, espero que comprendan que en mi caso la vida ha sido un jardín de senderos que se bifurcan. Todo lo que voy a decir es, por tanto, esta noche un continuo desdoblamiento. Una doble vida. Hoy no podría hablarle, lo ha hecho ya Zenaido, de mí en particular, sin ser ni rendir homenaje a mi hermano Martín Rivero. Al principio éramos un trío, Martín, Carmelo, Zenaido. Lo comentaste antes y lo comentó Salvador. Este fue el origen, éramos 3. Y después un dueto, Carmelo Martín, bajo el nombre unipersonal, que nos sugirió Daniel Gabela, jefe de nacional del periódico El País. Martín sonaba bien como apellido y ahí quedó. Gabela, por cierto, inventaba nombres y títulos, era muy ingenioso. Él fue el que tituló nuestra biografía de Iñaki Gabilondo como ciudadano en Gran Vía. En 57 años de periodismo no hemos hecho otra cosa que escribir. Más de medio siglo escribiendo y hasta que el cuerpo aguante. Nuestro sueño nace en un balcón como en el nido de cuervo de un barco y en una escuela de Cabo Llanos, que antes citó Zenaido, con paredes decoradas de barcos enmarcados, y ahí el periodismo de pronto se disfrazaba de águila a riesgo de llevarnos volando desde aquel balcón de la niñez en una casa donde habíamos nacido, en la calle San Sebastián. Nuestro balcón era el mejor balcón del mundo y aún sigue en pie. Fue el palco donde Martín y yo veíamos en la calle el espectáculo de la vida, éramos muy pequeñitos.
Teníamos la radio encendida, como Juan Cruz, nuestro gran amigo del alma, que aprendió a leer pegado a un transistor, y así empezó a picarnos el comején del periodismo, en aquel Belvedere de San Sebastián, donde nos quedábamos con todo, mirando a la calle todo el tiempo, y por eso nuestra madre Zaida, que era muy graciosa, nos puso el primer nombrete, el Fielato, antes de que nos llamaran Zipizape, en efecto. Un día oímos gritos desde el balcón, se los cuento porque es curioso, y vimos una pistola en una ventana y la mano empuñando el arma de un vecino policía nacional que apuntaba a un hombre que corría por la calle, supuestamente amante de su mujer. Fue nuestro primer suceso, periodísticamente hablando, y se lo contábamos a todo el mundo. Mamá nos llevó muy pronto a conocer la librería La Prensa del tío Paco, en la calle del Castillo, del que antes habló Zenaido, en la esquina con Suárez Guerra, que iba a ser el axis mundi de nuestra pequeña historia, el gran epicentro. En el oráculo de Delfos, por cierto, había un ónfalo, un símbolo pétreo del centro del viejo mundo. Según la leyenda, Zeus habría soltado 2 águilas en 2 puntos antagónicos que se encontraron en Delfos, allí, en el ombligo del mundo. A 2 pasos de la librería de nuestro tío había y hay la estatua de un águila en el balcón del periódico La Tarde, donde nos hicimos periodistas. El águila dejaba claro que ese iba a ser el punto neurálgico de toda nuestra cosmogonía personal. Cerca de allí estaba Radio Club Tenerife, que iba a ser nuestro hogar, donde trabajamos y vivíamos. Por mi parte estuve allí 30 años, como si el destino estuviera escrito en los sitios y hubiera mitos plausibles en todos los tiempos. Un bufete de abogado, también se ha hablado esta noche, en la misma manzana, parecía llamarme. Fue mi primer trabajo. El abogado Manuel García Padrón, aquel gran hombre, era uno de los hombres más íntegros que he conocido, de gran prestigio en los tribunales, antiguo teniente auditor de la Armada, represaliado por el franquismo por ser abolicionista, que soportó un consejo de guerra por negarse a firmar sentencias de muerte, un santo pagano, del que estaría hablando toda la noche. Era un hombre como el don Manuel de Unamuno, bueno y mártir. Él era, pues eso, un santo pagano, y yo le quería como un padre, honestamente. En aquella encrucijada estaba también el Círculo de Bellas Artes y el Teatro Guimerá, que nos dieron los primeros cucharones de cultura, de exposiciones, teatro, conferencias, música clásica. Cuando cruzamos la calle con osadía y le dijimos al venerable don Víctor Zurita, director de La Tarde, que queríamos ser periodistas, nos la jugamos a cara o cruz. Yo estoy seguro que si don Víctor nos hubiera disuadido por razones de la edad, quizás nunca lo hubiéramos vuelto a intentar y no habríamos sido nunca periodistas. Pero aquel hombre, que era un hombre mayor, muy mayor ya, nos abrió las puertas a la primera y ni preguntó por la edad. Teníamos 12 y 13 años. Y Zenaido tenía, yo no sé, tendrías por entonces pues 2 más, ¿no? En fin, éramos niños. Y yo creo que además éramos de pantalones cortos. Mi hermano siempre recordaba el consejo que nos daba, que antes no sabía que lo sabía, lo comentó Zenaido. El consejo que nos daba Titi Paquito, como lo llamábamos, en su casa de San Martín junto a la tía Carmita. Siempre decía, vayan al teatro aunque se duerman. La consigna nos quedó grabada, sin duda, y nos hicimos asiduos al gallinero del Guimerá, que era como el balcón. Martín, antes de morir, se hizo un selfie en la acera de enfrente con el balcón de casa al fondo, y yo también me la había hecho sin ponernos de acuerdo. La foto la vi después de que él muriera. Toda aquella frenética actividad cultural y periodística no impedía que fuéramos niños y que jugáramos en la calle, en otra esquina, en la esquina inolvidable de Duji, con Álvarez de Lugo, entre las imprentas de Rueda y Carmenati, donde la pelota se cebaba con las ventanas de don Demetrio, que el pobre nunca nos cerró el campo. El periodismo, esa seducción y abducción. Un día te sorprende, se los aseguro, te coge desprevenido, te rapta como aquel águila y no te suelta en la vida. Aún hoy jubilado, jubilosamente, no me deja libre. He descrito los escenarios de ese enamoramiento de un matrimonio para toda la vida. Quizá el flechazo se produjo en la librería, donde se podía escuchar los latidos de la tarde, las teclas de la redacción en la calle. El edificio modernista del periódico había sido una fábrica de tabacos, Tabacos El Águila. Por eso conservaba y conserva en el balcón la efigie del ave rapaz que veíamos todas las tardes al pasar delante del vespertino, cuando íbamos con el tío a abrir la librería, hasta que caímos en las garras del águila. Al principio en la librería éramos unos pulpos en un garaje, no sabíamos leer ni escribir. A quien nos enseñó, don Juan Antonio Padrón Albornoz, un gran hombre, inolvidable. En su escuela de Cabo Llanos, la de las paredes de barcos embarcados, lo íbamos a reencontrar años después, los 3,
Él, nuestro maestro, nosotros los discípulos, ya periodistas, trabajando en el mismo periódico, en el mismo oficio, en fin, una de esas sincronicidades que decía Carl Gustav Jung. Alfonso García Ramos, que en paz descanse. Alfonso nos dio una mesa en la tarde, como comentó Zenaido, situada frente al Liceo Izquierdo, que el otro día, por cierto, me llamó con 95 años como una puncha, como si el tiempo no hubiera pasado. Él es el primero que obtuvo este premio. Alfonso nos hizo el encargo de entrevistar a los cerebros del exilio español, en efecto, en cualquier lugar del mundo, pero aquel no era un mundo feliz. Ahora que vuelve a hablarse del tema, me pregunto si la gente de menos de 50 años sabe lo que es una dictadura. Los boomers se lo podemos explicar. Cuando nací en el 57, quedaba todavía medio tarro lleno de franquismo por consumir. En casa éramos pobres de solemnidad, nada anómalo para la época. ¿Qué celebra esa gente que ignora lo que no conoció? Martín entró a trabajar en la caja de ahorros, en efecto, y nos sacó de pobres. Hubo dos momentos muy duros. Cuando nos reunimos con nuestros padres para decirles, mamá, papá, nos vamos de la caja para dedicarnos de lleno a lo que nos gusta, al periodismo, y cuando los pusimos en guardia, nos van a detener. Tragaron saliva los pobres. Sí, llegó un momento en que era evidente que nos iban a detener. Nos lo advertían por la calle gente que pasaba a nuestro lado, como esos vecinos que ahora, imagino, tocan el pito en Estados Unidos alertando de que viene el ICE a llevarse a la gente. No éramos unos angelitos, pero se nos quería involucrar en un bulo. No había derecho, era todo falso, pero en fin, algunos compañeros periodistas tuvieron que exiliarse, otros perdieron la cabeza y hasta incluso perdieron la vida. No podíamos permitirlo. ¿Quién lideraba las redadas? Ahora les cuento una anécdota que nunca he contado. El capitán general de Canarias, Jesús González del Hierro. ¿Qué debíamos hacer? Nos preguntamos una noche crítica, bajando por la Rambla Pulido, mi hermano y yo, y se nos ocurrió una idea francamente kamikaze. A José Manuel de Pablos, a la sazón director del Día, siempre le agradecimos que se prestara a ayudarnos sin hacer preguntas. Y nos concertó, no sé cómo se las arregló, nos concertó una cita con González del Hierro en Capitanía sobre la marcha, con la excusa de entregarle el cuestionario de una entrevista. Todo era falso. Llegamos a la Plaza Weyler, a Capitanía, muertos de miedo, subimos los escaloncitos de una puerta lateral y esperamos en la antecámara. Al entrar en su despacho, aquel hombre se levantó de la mesa del fondo y vino a nuestro encuentro sonriente. Desde la misma estancia, Franco había movido los hilos del golpe militar del 36. González del Hierro era padre de 10 hijos. Había sido herido gravemente en la guerra. Había luchado contra las tropas de Stalin en la División Azul y había puesto los pilares de los servicios de inteligencia del CSID, el actual CNI. Lo primero que nos hicimos fue la foto. Nos pusimos de pie, Martín a la derecha, yo a la izquierda, González del Hierro entre los dos, y el hombre seguía sonriendo. Sierra, el fotógrafo, se fue de inmediato, se fue volando, siguiendo nuestras instrucciones, a revelar la foto en el periódico con toda urgencia. Le entregamos el cuestionario al capitán general, el hombre quería conversación, pero le dijimos que teníamos prisa y en cuanto pudimos salimos pitando antes de que fuera tarde. La foto era la clave, lo era todo, nuestro salvoconducto. Esa era la idea kamikaze. Al final, al día siguiente, salió publicada en la página 2 del periódico del Día, la más leída del periódico. La página 2 era lo que se leía, fundamentalmente. Fotos grandes, era muy espectacular aquella página. Y allí anunciábamos una entrevista que nunca se iba a publicar. González del Hierro, desconcertado al comprobar al día siguiente que quienes habían estado en su despacho eran 2 hermanos que pensaba detener, reaccionó con la cabeza fría. Nunca contestó el cuestionario, en efecto, pero nunca nos detuvo. Durante meses, la policía nos siguió de cerca. A raíz del 23F, por cierto, a nuestro padre un día para comprobar, lo mandamos a comisaría a preguntar por el pasaporte para un viaje y le dijeron que no podíamos viajar. No le dieron más explicaciones. A raíz del 23F de Tejero, él fue el primer capitán general en ponerse a las órdenes del rey. No era el elefante blanco, recuerden, no, por más que sonaba en los mentideros golpistas de aquellos días. En 2014 falleció a los 97 años y les digo de verdad que lamento que nunca pudimos disculparnos con él. Una dictadura es un campo de minas, parecíamos funambulistas, escribíamos, que es el palabra que yo uso para explicarnos, en medios incómodos para el régimen, como la revista Triunfo de José Ángel Escurra, con Aro Teclen, con Vázquez Montalbán. Eran gente célebres, pero rojos.
Habíamos fundado el movimiento, como comentaste antes, de la nueva canción popular canaria, claramente contestatario, y en el 75, en Guía de Isora, organizamos con Zenaido 12 horas de canción protesta en la Plaza del Pueblo que movilizó a las fuerzas vivas. El cura nos recibió repicando las campanas, no era como muestra de alegría, sino de boicot, y la Guardia Civil nos disolvió al ser desplegadas las banderas y pancartas. Estábamos fichados hasta el Corvejón. Cuando hice la mili, me mandaron a capitanía. Había otro capitán general y me leyeron la cartilla con todos mis credenciales y mis antecedentes. Sin embargo, no me hicieron la vida imposible, todo lo contrario. A Martín el Pobre le tocó Melilla. Somos cuentos de cuentos contando cuentos, decía Saramago, es verdad. Yo creo en la quiromancia de cada palmo de terreno, en la geografía del porvenir. Y un día, un vecino nos invitó, siendo muy niños, a un guateque en la azotea de la casa, en nuestro edificio, el del balcón. Y al entrar con un refresco cada uno en la mano, como digo, siendo unos cominos chicos, como decía nuestra madre, en el picú sonaba Black is Black, de los Bravos. A mi hermano se le pusieron los ojos como chernes y siempre tuvo esas dos pasiones, el periodismo y la música. Fue un gran promotor musical. Martín tenía algunos destellos que no dejaban de sorprenderme. Se arrogaba la condición de hombre invisible. En cierta ocasión le pidieron en el teatro que se cambiara de butaca porque el intérprete lo desconcentraba con su mirada. Poseía el don de la salvaguarda para dos momentos o para cada uno de los momentos difíciles de la vida. Una portentosa resiliencia y unas salidas muy ingeniosas. Se hizo actor de teatro con Pascual Arroyo Gajate y antes de que todo aquello aconteciera saltó a la fama local de la mano de Zenaido en Canarias Paso a Paso, un programa memorable de los albores de televisión española en las islas en el siglo pasado. Por eso cuando nos vimos en el paro tras dirigir la Gaceta de Canarias, le pregunté al oráculo de Martín, ¿y ahora qué hacemos? Ahora hacemos un libro sobre Valdano, me dijo. Valdano, Sueños de Fútbol, se convirtió en un bestseller en España, con más de 100.000 ejemplares en pocos meses, y mereció las bendiciones de Javier Marías, sin duda el mejor novelista español contemporáneo. Así que, también fallecido. Así que nos catapultamos como autores a nivel nacional y cumplimos el viejo proyecto de publicar la biografía de los abandeños, El canto de las afortunadas. Este oficio ha cambiado tanto con la revolución tecnológica y más que cambiará con la inteligencia artificial, que agradezco haber vivido la época dorada de un periodismo que nunca volveré y que nunca volverá a ser lo que fue. Podré contentarme con que Martín y yo fuimos periodistas del País de Juan Luis Cebrián, del Diario de Barcelona de Tristán La Rosa, de Triunfo de Escurra, de las revistas de Grupo Z, de Radio Club Tenerife y Canal 7 de Paco Padrón, del Hacer en tiempos de Gabilondo, de Radio Nacional de España con José Antonio Pardellas y de Radio Juventud con José Agustín Gómez. Una aventura vertiginosa de la rotativa a la web y haber escrito en la práctica totalidad, como decía Salvador antes, de los medios periodísticos de Canarias, incluida la Hoja del Lunes, el hebdomadario sentimental. Lucas Fernández y yo hemos tejido una fraternal militancia desde la Avenida Danaga, en los tiempos de Radio Club, hasta la Dársena Pesquera, con Diario de Avisos. De todos los desafíos que hemos compartido, confieso que dirigir su periódico, Diario de Avisos, en mi último arreón, me supuso una prueba casi sobrehumana para mis fuerzas. Seguramente porque acabé tan exhausto me jubilé tras la muerte de mi hermano, que fue como un ultimátum. El recuerdo de Fran Domínguez, nuestro malogrado subdirector, el brillante periodista que dejó huella en el periódico, me mantiene en deuda con las personas a quienes debo tanto cuanto aprendí de ellas. Echo de menos a Gilberto Alemán, al que imagino en su querida San Borondón, cómo hacernos a la idea de que ya no están con nosotros mi gran amiga Dulce Serach, el infatigable Domingo Álvarez, Manolo Saizmesa, Héctor Palmero, tantas glorias de amigos de Radio Club. Diario de Avisos fue una historia circular. En el 76 Gilberto Alemán nos fichó en la calle Santa Rosalía cuando el periódico se mudó de La Palma a esta isla, pero un desencuentro con la empresa le costó a él el puesto y el nuevo director, Leopoldo Fernández, sufrió lo que no está escrito al principio recién llegado al periódico. Más de una vez me iba a tocar hacer de Leopoldo, un referente profesional. En 2016 regresé al periódico a dirigirlo y el diario volvió a darme una lección de vida. Estoy terminando, que es una buena noticia. Habito una segunda vocación desde los 7 años, la de poeta. En el 73 quedé finalista del Julio Tobar que ganó mi admirado Félix Francisco Casanova, con El Invernadero. Esa medalla me cuelgo, haber sido finalista con él. Cuando ahora se publique el primer poemario que doy a la luz en 60 años escribiendo para las gavetas, volverá el ángel del recuerdo a trasladarme a aquellos días. Don Patricio Estebanes y Murphy, periodista, y su hermano don Nicolás Estebanes, militar y revolucionario,
eran de esos hermanos que se complementan. He querido rendir aquí un homenaje a mi hermano y dedico el premio a mi hijo Ángel Benza y a mis hermanas Yaya y Ana, a los sobrinos de las dos orillas y a nuestra cofradía familiar de los Rivero. Nosotros, los Rivero, es el título de una novela de Dolores Medio, ganadora del Premio Nadal en el 52, y Jorge Luis Borges tituló también, curiosamente, Los Rivero, la única novela que empezó en su vida y que nunca acabó. Don Patricio, fundador de esta asociación que da nombre al premio que recibo de un modo muy sentimental, en nombre de mi hermano, el 50% de toda nuestra trayectoria, y de Zenaido Hernández, de cuando los tres empezamos juntos en este oficio en busca de un tiempo que no fuera tiempo perdido. Muchas gracias, amigo y querido presidente Salvador García, por tu inmenso afecto hacia nosotros. Muchas gracias a la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, de Tenerife, por este premio que solo se recibe una vez en la vida y que antes obtuvieron grandes amigos y profesionales de extraordinaria talla y valía. Eliseo Izquierdo, Ricardo Sirón, José Siberio, Elfidio Alonso, José Antonio Pardellas, Juan Carlos Carballo, Jorge Betancourt, Daniel Cerdán, Juan Cruz Ruiz y María Luisa Rosarena. Walt Whitman habla de la terrible duda de las apariencias, de la posibilidad de que la esperanza no exista, de que no seamos más que un hermoso mito, de que el verdadero algo esté aún por conocerse. Confieso que soy de los esperanzados. Y en la ausencia de mi hermano, la esperanza me mantiene. Hace días, cuando Cristino de Vera zarpó de la isla sin mar de Madrid y empezó su travesía hacia la otra orilla, recordé que él había querido ser marino mercante. Pues quién sabe a dónde nos llevan las olas de esta vida y qué mar nos aguarda en el mar allá. El mundo no se nos va a caer encima, eso denlo por sentado. Por más que estemos hablando aquí, mientras en Minnesota paramilitares de Trump estén deteniendo a niños latinos de 5 años en las puertas de las escuelas. No, el mundo no se acaba aquí. Nos lo vamos a echar al hombro como Atlas y como fieras. Esta vez, los periodistas seremos la vanguardia que triunfe en la batalla final contra la posverdad. Gracias y buenas noches. Bravo. Muchas gracias. Una sola palabra para rubricar la intervención de Carmelo. Brillante. Por Dios. Muchas gracias por su asistencia, por estar acompañándonos y sobre todo respondiéndole y transmitiendo calidez al galardonado. Carmelo recibe nuestro homenaje, nuestro tributo y ojalá te tuviéramos mucho tiempo. Muchas gracias.